Ya en breve inicia, ya estamos. Buenas noches, bienvenidos. Adelante, estimado economista. Estamos viendo la pantalla ya por si acaso. Buenas noches con todos. Si me ayuda, por favor, confirmando, ahorita voy a cambiar la diapositiva para el título del día de hoy, lavado de activos. ¿Se lo ve? No, estamos viendo, usted solo ha compartido, me imagino, la parte de el archivo como tal. ¿Puede, por favor, dejar de compartir y volver a compartir toda la pantalla para que se pueda ver en presentación? Porque solo vemos el PowerPoint, digamos, no en modo presentación. Ahí dejé de compartir, correcto. Ahora voy a compartir. Toda la pantalla, hay una opción. Pantalla completa. Ya, correcto. Pero no me sale la opción de... Bueno, vamos a ver. En pantalla completa le selecciona la pantalla que sale, ya creo, ya, perfecto. Pero no sabe todavía. Ahí sale. Sí, ahí estamos viendo y ahí usted ya le pone F5, modo presentación y ya. Perfecto, gracias economista, disculpe. El siguiente, ahí se ve el título. Sí, lavado de activos es lo que debe saber el sector agropecuario y negocios relacionados. Perfecto, ahora sí, muy buenas noches con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta invitación de la Alianza Agropecuaria y de Guanet para conversarles un poco sobre el tema del lavado de activos, algo que creemos que estamos bastante lejos de nuestro día a día, de nuestros negocios, pero en realidad, aunque se sorprendan, puede que ya estén conviviendo con el tema. Y eso es lo serio y lo peligroso. No es una cuestión que no se pueda buscar la manera de subsanar en este momento, pero para eso lo más importante es tener conocimiento. Sin el conocimiento, si miramos para otro lado, pues estamos condenados pues a que hagan con nuestro negocio lo que quieran hacer terceros. Bien, en ese sentido, el tema que les voy a presentar hoy es el lavado de activos y lo que tiene que saber el sector agropecuario. Yo digo agropecuario, agroindustrial, exportador industrial, o sea, agroindustrial. O sea, hay algunos puntos muy importantes que de una u otra manera están relacionados en el giro, en el ámbito, en el económico que ustedes se desenvuelven. Porque son proveedores o porque alguno de ustedes también es exportador o porque alguno de ustedes también tiene algún negocio relacionado que de una u otra manera se apalanca directamente con los recursos del principal. Puede ser sector minero, puede ser sector bananero y esto puede derivar en bienes raíces, que es una inversión que siempre está bastante apetecida. Y estas bienes raíces pues conllevan a lo que es el alquiler. Entonces, todas estas actividades económicas están de una u otra manera bajo el ojo y la lupa de los controles y las amenazas que existen en el tema del lavado de activos. Para los que recién llegan, que los estoy escuchando, que recién se están incorporando, muy buenas noches, mi nombre es Alan Sierra, fui director general de la UAFE recientemente el año pasado y pude compartir algunos procesos e indicaciones importantes que tenía como misión en su momento poderlas estructurar y es en base a lo cual la institución hoy en día y los siguientes años va a manejar sus procesos de control a nivel nacional y a nivel de los sectores económicos. Anteriormente también tuve la oportunidad de ser director nacional de prevención de lavado de activos de la super de compañías. Esto es para todos los que son compañías jurídicas. También estuve en esta área de la superintendencia de compañías en el tema antilavado. Y también he podido ser parte de jefe de auditoría tributaria en el servicio de rentas internas. Esto me da una oportunidad de poderles plasmar una charla que no sea teórica, sino que sea pragmática. Y hoy en día con la invitación, pues y obviamente el enfoque que tenemos en conjunto con Buanet, creo que podemos darles a ustedes conocimientos importantes a su consideración para proteger su negocio, para blindarlo. Bien, 3 puntos importantes en este sentido. Me avisan si las láminas no van avanzando. Avancé la tercera, la realidad del Ecuador, las amenazas. Gracias. Y el blindaje patrimonial. ¿Por qué le llamamos el blindaje patrimonial? Porque el enfoque que hoy en día se le da internacionalmente, no solo en el Ecuador empieza, a nivel mundial es, el lavado de activos no es un tema de cumplir, no es un tema de, nuevamente, reportar al Estado, no, es un tema de cómo cuido mi negocio. Y en el momento en que ustedes hacen clic con esta figura de cómo cuido mi negocio, pues es mucho más fácil todo. Es mucho más fácil, mucho más pragmático, mucho más sencillo y obviamente ustedes van a tener tranquilidad.
y el control de sus negocios en ese sentido. Entonces, bien, estos son los 3 puntos con los cuales vamos a difundir esta corta pero productiva presentación. Entonces yo empiezo por comentarles a ustedes qué es el lavado de activos y por qué hay que prevenir. Y yo he puesto esta figura de la exportación como el punto final A, porque hay que considerar algo importante en el tema agrícola, el consumo interno, que es un sector que ha estado políticamente, por decirlo así, siempre poco valorado y es el sustento de la alimentación en el país. Debería existir más recursos y más programas en cuanto a el fortalecimiento y obviamente mejorar la producción de todos y cada uno de sus actores. Y por otro lado son o directamente o proveedores de quienes terminan exportando también al exterior. Y no es malo, porque esto dinamiza la economía y permite obtener recursos en ese sentido, las exportaciones. ¿Por qué prevenir? Bien, entendamos algo. ¿Qué es el lavado de activos? Porque si no tenemos claro qué es el lavado de activos, ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces hay que tener en claro que el lavado de activos va a ser una amenaza que puede destruir su negocio, su reputación, su vida, pero entendamos cuál es el origen y el concepto muy sencillo. Es cuando una compañía, ustedes son dueños de compañía o de un negocio, y bajo la figura de clientes, los clientes que se acercan a ustedes adquieren bienes o servicios. Los clientes que adquieren bienes o servicios puede ser el exportador o puede ser internamente, o bajo la figura de inversionistas en el mercado de valores, aquellos que hayan tenido la oportunidad de jugar con el mercado de valores en el buen sentido y emitir obligaciones para poder fondearse, introducen el dinero contaminado. Es decir, estos terceros introducen dinero contaminado en las cuentas bancarias de ustedes. Hay una parte entendiendo que en el agro se maneja en efectivo, pero también hay una gran parte que se maneja a través del sistema financiero. Entonces, en ese sentido, tanto en los dos aspectos, puede estar golpeado con el dinero contaminado, porque de una u otra manera el dinero en efectivo se traduce en la compra de recursos, materia prima, etcétera. O sea, de una u otra manera va a haber un contagio de ese dinero sucio, o en el sentido de la cuenta bancaria, con mayor razón, va a contaminar las cuentas bancarias de ustedes. Y ese dinero le llamamos sucio porque proviene de un acto ilícito. Es decir, no hay que estigmatizar a los clientes, pero pudiera ser que mañana ustedes se topen con un cliente que los quiere usar para lavar dinero a través de su negocio. Y ustedes dicen, bueno, tengo la oportunidad de vender, vendo, sí, pero ojo, lo que vamos a hablar hoy día no es dejar de vender, pero es poder mitigar los riesgos. Porque ustedes no son fiscales, no son jueces, no son policías, pero ustedes sí tienen la obligación y la oportunidad de cuidar sus negocios. Entonces, ¿qué es el lavado de activos? Es transformar el dinero sucio en dinero limpio. ¿Cuál es la situación actual que ocurre en nuestro país? ¿Qué está pasando en este momento? Y voy a citar algunos pequeños recortes de la prensa como para poder darnos cuenta y palpar la realidad. Si ustedes miran aquí estos 3 titulares de la prensa, dice: Fiscalía procesa accionista de 27 empresas por presunto lavado de activos. Fiscalía revela las empresas que usan los narcos ecuatorianos para lavar dinero, que van desde constructoras hasta peluquerías. Dice: mafia albanesa lavó dinero en 10 empresas en el Ecuador. Entonces, si uno mira estos titulares, lo primero que uno tiene que entender y comprender es cuáles son las palabras que más se repiten. Y ustedes me podrán decir, la palabra que más se repite es lavado de activos. Sí, pero la palabra que más se repite es empresa. Es decir, que hay que entender que en la realidad del Ecuador existe un alto grado de contaminación en empresas que ya están incursionando y que de otra o una manera tienen relaciones comerciales con ustedes o con conocidos de ustedes en su sector y terminan usándolos para lavar dinero. Algo más de noticias para poderlo entender: narco capturado tiene empresas en Ecuador. Mafia albanesa utilizaba exportaciones bananeras para lavar el dinero del narco. En este sentido, miren, tan golpeado que está el sector de las exportaciones de banano con las noticias que hemos escuchado ahora último. Y me voy a quedar solamente en la parte de las noticias que se escuchan, como para entender y comprender que igual tiene una afectación, porque no solamente es el hecho de la contaminación física en los contenedores, que es donde se puede enviar la droga, y que, ojo, no significa que la compañía exportadora esté involucrada necesariamente. O sea, ese es un tema que hay que ser muy objetivos y muy profesionales al momento de analizar. Puede haber un grado de contaminación, y ese grado de contaminación no solo en los contenedores, sino también en las cuentas bancarias. Y ojo,
Y aquí hay que entender algo. Bueno, supongamos que en la audiencia hay un exportador bananero y dice, mis clientes son de afuera. ¿Cómo me pueden contaminar? Bueno, a través de sus relaciones comerciales con sus proveedores, porque terminan de otra manera recibiendo el producto y no saben ustedes de quién, cuál es el proveedor que pudiese estar financiado por grupos de delincuencia organizada. Esto no significa, asustémonos, salud, asustémonos, cerremos el kiosco y dejamos de operar. No, hay que seguir adelante. Y habrá que seguir adelante, vuelvo y repito, con las medidas que la norma, la ley les permite. No es lo mismo que ustedes tengan una revisión o un control o una visualización de quiénes son sus proveedores que un banco, por ejemplo, con sus clientes. La dimensión es distinta y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo en el campo judicial. La última noticia, que no es nada agradable, pero hay que poner los pies en la tierra para poderlo corregir, es justamente la que dice aquí Ecuador paraíso para lavar dinero. Y efectivamente hay mucho, mucho, mucho por hacer, donde no solamente las entidades de control tipo WAFE, tipo Super, tipo SRI son los encargados o los que van a conseguir combatir el lavado de activos. Todos y cada uno de nosotros tienen un elemento y una participación importantísima, protagonista al momento de cuidar nuestros negocios. Brevemente, no voy a entrar en la parte técnica, pero les voy a decir cómo funcionan las alertas que llega a la UAFE por parte de lo que llamamos sujetos obligados. Es decir, vamos a entender que hay dos tipos de empresas o dos tipos de actividades económicas, dos grupos de actividades económicas en mi país. Unos que reportan a la UAFE y otros que no reportan a la UAFE. Pero vamos a ver cuál corre más riesgo. Eso es importante. ¿Cuál corre más riesgo? ¿Una constructora que está obligada a reportar a la UAFE y tener un sistema antilavado o una empresa agroindustrial? ¿Cuál corre más riesgo? Y es la pregunta que les voy a dejar para verla más adelante. Entonces, en este sentido, yo he diseñado aquí 5 pasos y justamente esto es una publicación de la UAFE. Como ustedes pueden ver, he tomado información pública que nos sirve como para saber que esto no es un criterio, sino que es ya un proceso definido por la autoridad de control. El cliente usuario en el punto 1 se acerca al sujeto obligado y vamos a hablar en este momento del sujeto obligado. Hablemos de un banco y al sujeto obligado que tiene un oficial de cumplimiento, es decir, tiene un sistema de control. En el punto 3, este oficial de cumplimiento realiza un perfilamiento de este cliente. Por ejemplo, el cliente viene y dice, vengo a depositar $1 millón en efectivo y revisa el perfil financiero y económico y este cliente no tiene el importe ni el sustento para demostrar ni de dónde viene $1 millón, peor aún en efectivo. Se encienden las alarmas en el punto 3 por el oficial de cumplimiento y lo reporta a la UAFE. La UAFE lo analiza de manera más técnica con sus otras bases de datos y lo termina reportando a Fiscalía, quien investiga. UAFE analiza, Fiscalía investiga. Entonces, ese es el ejemplo con bancos. Y uno dice, bueno, que el banco se encargue de toda la fiesta y de todo el proceso, yo me quedo tranquilo. No, no funciona así ni en Ecuador, ni Colombia, ni Perú, ni en Estados Unidos, ni en Europa. ¿Cómo funciona? En el punto 2, que hablemos de los sujetos obligados bancos, reemplacémoslo por un momento por un concesionario de vehículos, que están en el ojo del huracán en este momento. Ustedes habrán escuchado cuál es el enfoque de la UAFE y la famosa ley antipillos, muy polémica, algunos están de acuerdo, otros no, tema aparte, no voy a entrar en eso, pero en todo caso el tema de comercio de vehículos en el sujeto obligado, lo mismo. Si acerca un cliente y quiere comprar un vehículo de alta gama, y este vehículo de alta gama puede querer comprar en efectivo o con transferencia bancaria, ojo, transferencia bancaria, ya viene del banco, y eso no significa que el sujeto obligado concesionario de vehículos diga, es problema del banco, no es problema mío, no, no funciona así. Su oficial de cumplimiento termina revisando al cliente que quiere el vehículo y puede que detecte una irregularidad. Nuevamente lo reporta a la UAFE y la UAFE a Fiscalía. Y hasta ahí decimos, bueno, con los carros o podríamos hacer el mismo símil del ejercicio con una casa, pero ¿y qué pasa con la industria? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana ustedes productores le venden a un exportador, comercio exterior? Entonces, nuevamente, su cliente va a ser el exportador. Y ustedes dicen, yo no soy sujeto obligado, pero hoy en día hay que reconocer que tienen los mismos riesgos que el banco con sus clientes, que el concesionario de vehículos con sus clientes. Los mismos riesgos. Y ojo, no significa que
cliente que se les para al frente, hay que mirarlos mal y decir, no, este cliente efectivamente se está... No, no se trata de eso, no se trata. No podemos estigmatizar, tenemos que ser, cuidar el negocio y ser muy prolijos y aplicar procedimientos sencillos para cuidar el negocio. Entonces, mañana reemplazamos y decimos el punto 2, no es un sujeto obligado, sino que es un productor bananero que le vende al exportador, cliente. Y nuevamente, para precautelar cualquier situación en el futuro, el productor bananero, dentro del alcance y el ámbito de su capacidad instalada, su infraestructura, puede tener una persona que haga una revisión similar digo, a lo que hace un oficial de cumplimiento. Y obviamente verificará al exportador, verá que todo está en orden, no tiene que reportarlo a la UAFE, pero si llegase a ocurrir algo, tiene los papeles para demostrar que todo estaba en orden. Ojo, des en cuenta la parte positiva. Tiene todos los papeles para demostrar que todo estaba en orden. Reemplacemos al sujeto obligado por un exportador, en este caso minería. Y está estigmatizado el tema de la minería, se dice minería ilegal y no debe hablárselo de esa manera. Creo yo que habrán los que se portan mal, que es la minoría, y habrán los que se manejan bien, que es la mayoría, y no por unos pocos tienen que dañar la imagen y la reputación de todo el sector. Y el exportador, en este caso de oro, supongamos la figura, vamos a invertir el ejemplo. No va a haber un cliente en el punto 1, sino un proveedor. Entonces el proveedor de una u otra manera le da parte de lo que va a terminar exportando dentro de todos los procesos legales que tienen que manejarse, obviamente, concesiones, permisos y demás, al exportador minero, fuera de lo que pueda producir internamente, ¿no? Y asimismo al proveedor, llámese en este caso minería, llámese bananero, llámese cafetero, al productor, que es su proveedor, lo puede hacer una pequeña revisión, verificar que todo está bien, no reporta a la UAFE, no es sujeto obligado, pero ve que todo está en orden y es su mejor defensa para lo que pueda ocurrir en una realidad del dinero sucio que se llama flujos ilícitos que están en el mercado por todos lados. Entender un poco cómo funciona el esquema judicial en el Ecuador, y esto no es esta gráfica un tema ultra secreto, top, que nadie puede saber. No, esto es sentido común y se los comento cómo funciona. Por un lado tenemos de su columna izquierda que pueden visualizar bancos, SRI, super de compañías y otros sujetos obligados que reportan operaciones mayores a 10.000, en lo que dice la ley, a la UAFE, o reportan operaciones sospechosas. En este caso, el SRI tiene una unidad antilavado muy buena que reporta mucho a la UAFE. Y la UAFE, obviamente, como les dije, analiza, envía a Fiscalía y Fiscalía investiga. Y Fiscalía va a investigar, ustedes van a ver en el punto central, a la compañía o las compañías que presuntamente se han portado mal y a las compañías relacionadas. Es decir, mañana ustedes tienen un cliente con el cual todo está en orden, no ha habido ninguna alerta, pero resulta que ese cliente con otros productores o exportadores o, como les decía, sectores económicos relacionados como minería, la misma agroindustria o bienes raíces, no está llevando las cosas correctamente y está presuntamente cometiendo el delito de lavado de activos. La Fiscalía va a revisar, y es normal, ocurre en todas partes del mundo, no solamente con quien realizó la transacción, sino con todos los que han realizado transacciones. Y si ustedes han realizado transacciones con esta compañía, pues la Fiscalía también entra en revisión al comportamiento de ustedes. En este punto hay que cuidarse muchísimo de los falsos positivos, que puede pasar en cualquier país. Y en ese sentido, la mejor defensa va a ser no solamente tener en orden el tema tributario, que es importantísimo, la factura, empezando por ahí, el documento que demuestre la transacción comercial, formalmente, o los impuestos pagados de la operación, sino también un pequeño análisis de con quién están teniendo esa relación comercial. Llámese cliente, llámese proveedor. Porque eso va a ser la mejor carta de defensa cuando el día de mañana la Fiscalía le pregunte a ustedes. Yo sé que una operación directa no ha habido, pero como esta persona central está en investigación y tú has tenido históricamente uno que otra operación o transacción comercial, te voy a investigar a ti. ¿Qué me puedes decir tú de que no has sido parte de?
bueno, pues se le saca sus documentos, el folio, donde demuestra que se hizo una revisión simple, sencilla, directa, técnica a ese cliente o ese proveedor, demostrando en todo momento la transparencia. Un poco estoy haciendo brevemente un resumen de cómo funciona y el óptimo de cómo ustedes podrían cuidarse en ese sentido ante una amenaza que creo que la amenaza de lavado de activos la tenemos ya súper claro. No creo que nadie de los que están aquí, por algo están aquí, digan, no, este tema no es conmigo. Creo que todos sabemos el impacto y el golpe que puede tener en cualquier momento. La pregunta es cómo me defiendo. Entonces, de eso estamos hablando aquí. Como les dije, hay dos tipos de actividades económicas, dos tipos de grupos regidos por su actividad económica, los que llamamos sujetos obligados y los que llamamos sujetos no obligados. Y los sujetos obligados, ustedes ven aquí bancos, seguros, mercados de valores, cooperativas, transferencias de dinero, turismo, construcción, hipódromo, intermediación inmobiliaria, promotores artísticos, hoy en día partidos políticos, fútbol de la Serie A y B, factoring, ¿no? También están incluidos por resolución hoy en día abogados, contadores, minería y activos virtuales. Esos son obligados. Obligados significa que tienen que tener un manual, tener documentos de debida diligencia, tener todas las políticas, tener un oficial de cumplimiento, tener una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo que le permite, de acuerdo a la ley, establecer todos los procesos para verificar quiénes son sus clientes o sus proveedores. Pero del otro lado he puesto 4 actores que no son sujetos obligados de acuerdo a la ley en el Ecuador. No significa que en otros países sí lo puedan ser. Y son comercio exterior, agroindustria, restaurantes y profesionales independientes. Aquí viene una pregunta que se las voy a dejar y voy a guiarlos en la respuesta adecuada. ¿Qué sector es más vulnerable? Es más vulnerable un banco, que todos sabemos que también están en el ojo del huracán y a veces se lo critica de más. A veces se le exige más de lo que nos representa en cuanto al funcionamiento antilavado, porque de una u otra manera pasa por el sistema financiero tantos escándalos que han habido y creemos que no han hecho bien su trabajo. Yo creo que pueden mejorar muchísimo, pero no significa que la intención sea no hacerlo correctamente. Entonces, ¿existe una gran vulnerabilidad en los bancos? Sí, sí, porque pasa a través del sistema financiero. Pero en el sector agroindustrial no existe vulnerabilidad. Al no haber ningún tipo de control, al no haber ningún tipo, de acuerdo a la ley, más allá de la propia iniciativa de cada uno de los actores, al no haber ningún tipo de control, pues quienes quieren lavar dinero, de una u otra manera transformarlo, que es lo que habíamos visto en el concepto inicial, lo van a ver con ojos muy atractivos para ir a buscar y utilizar justamente estas actividades comerciales, estas actividades económicas para lavar dinero. Por el desconocimiento, porque se cree que no es necesario tener algún tipo de control con sus proveedores o sus clientes. Importante lo que se viene, y les voy a dar 2 puntos de la ley que fue aprobada en julio del 2024 y que va a entrar en vigencia en julio del 2025. No entra todavía en vigencia hoy, sino en julio del 2025. Y habla del uso de dinero en efectivo de piedras y metales preciosos. Al artículo 33 lo pueden anotar para que vean la ley nueva que se aprobó. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar, pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o extranjera y piedras y metales preciosos cuando la transacción supere los $10,000. Es decir, todo lo que sea mayor a $10,000 no puede ser pagado en efectivo. Una situación que quizás por la costumbre en el sector agrícola, agroindustrial, sí se da en algunas ocasiones, aunque conservadoramente muchos de ustedes siempre van a preferir que para la seguridad física y que no ocurra ningún tipo de percance, robo o pongan en riesgo la vida, utilizar el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, ya está de acuerdo a la ley. La ley tributaria, no confundir, la ley tributaria es la de la deducibilidad, es decir, es deducible, en su momento salió todo pago mayor a 5,000, siempre y cuando esté bancarizado, en efectivo no es deducible. Luego bajó a 1,500 y ahora a 500. Eso es una cosa, la deducibilidad, pero ahora es prohibido transaccional en ese sentido. Otro punto importante de los sujetos obligados, yo sé que muchos de ustedes no lo son directamente, hay otros que sí en sus
negocios o compañías relacionadas, como les dije, puede estar en la industria, puede estar en vehículos, etcétera, en minería. Dentro de los sujetos obligados, el artículo 26 me habla de las obligaciones de los sujetos obligados. Y aquí hay 3 puntos importantes en las obligaciones de los sujetos obligados. Unos ya estaban, otros son nuevos. Uno es el perfilamiento de sus clientes, eso está claro. Clientes y proveedores, yo lo estoy resumiendo. De sus clientes, eso ya estaba. Determinar el origen de los fondos, también. ¿De dónde viene la plata con la que el cliente me está pagando? Pero un punto nuevo, importante analizar, es que involucre el análisis patrimonial. Es decir, hay que analizar el patrimonio de su cliente. Ojo, hay que romper el paradigma. Esto no significa hacer el trabajo como lo haría el SRI o como lo haría la UAFE. No. Pero dentro de la operación per se, hacer un análisis patrimonial que tiene que ver con el origen de los fondos. Para esto, el proceso se definirá en un reglamento y que ya lo tiene la UAFE estructurado desde hace algún tiempo para poder entender cómo funciona esto. Va de la mano con el uso de efectivo y va de la mano con el origen de los fondos. Y esto me lleva a una conclusión y digo conclusión porque ni siquiera es una premisa ni una hipótesis, es una conclusión, ya es algo confirmado. Toda planificación tributaria se va a revelar siempre en el patrimonio. Por eso, la importancia aquí con Boanet, que estamos brindándoles a ustedes esta orientación para que consideren todo esto, ¿no? Toda planificación tributaria. Y tanto así que yo les hablo de la parte tributaria y miren, la parte de antilavado, porque la UAFE ya hizo una publicación sobre el análisis patrimonial. Aquí hay un pequeño gráfico de 4 entidades que contienen una información patrimonial muy extensa, a nivel de todo el país. Tanto la Superintendencia de Compañías, que tiene de accionistas, cuentas por cobrar, por pagar, aumento de capital, fideicomisos, rentas, que está de más repetir todo lo que tiene rentas en una información bastante extensa que le permite hacer análisis patrimonial global a nivel del país. La unidad de análisis financiero, que tiene una parte importante, no en la magnitud que tiene rentas, pero también la tiene. Y obviamente la Contraloría General del Estado, que por información cruzada de sus funcionarios públicos puede llegar a tener información patrimonial. Entonces, dicho esto, y con todo este preámbulo, llegamos a un punto importante, que es justamente la responsabilidad penal de personas jurídicas para todos aquellos que tengan empresas. Esto está en el COIP, en el artículo 49, y nos habla que la responsabilidad penal de la persona jurídica se atenuará de conformidad con el número 7 del artículo 45. Los sistemas de integridad, norma o políticas de cumplimiento, prevención, dirección o supervisión deberán incorporar los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de las disposiciones del reglamento. Y hay 11 puntos importantes en esta cumplimiento o factores importantes para demostrar transparencia y que no han sido parte de una organización criminal y que en el peor de los casos han sido utilizados, pero que de una u otra manera han buscado blindarse de algún cliente, algún proveedor. Y ustedes ven el numeral 11, dice programas de conozca a su cliente de vía diligencia. Programas de conozca a su cliente. La 1 dice identificación, detección y administración de actividades en las que se presenta el riesgo, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Las actividades de ustedes representan el riesgo de lavado de activos? Sí. Una vez reconocida la foto, ¿qué hacer? Controles internos con responsables para procesos. Bueno, sean sujetos obligados o no sean sujetos obligados, pueden implementar un sistema mínimo, focalizado, pragmático, que les permite identificar a sus clientes y sus proveedores para cuidarse. No significa para dejar de vender, sino para cuidarse, sí. Importante considerarlo. Programas de capacitación al personal, estamos haciendo una breve capacitación en este momento, pero es el punto de partida para lo que ustedes pueden desarrollar y cuenten con nosotros al respecto. Entonces les doy 4 pasos que es la experiencia que les puedo compartir que yo tengo en cuanto a cómo blindar la empresa, cómo blindar su patrimonio. Primero, entender que el blindaje patrimonial va y se puede aplicar tanto a sujetos obligados como sujetos no obligados, tanto a una camaronera, que es no obligado, una bananera, que no es obligado, como a una empresa del sector minero, que es obligado, una empresa de compra y bienes de bienes raíces, que es obligado, una empresa que arrienda oficinas o arrienda galpones, que es obligado. Entonces, poder entenderlo, que el blindaje nos sirve para ambos, adaptado obviamente a cada actividad per se.
Se analiza la compañía, porque ahí viene justamente la personalización, parametrización de acuerdo a las actividades y las amenazas económicas. Y de ahí, amparándonos en las normas donde ya existe un reglamento, donde ya existe una hoja de ruta, podemos considerar el SPARLAB, que es justamente el sistema de prevención, administración de riesgos y contra el lavado de activos y financiamiento de delitos. Entonces ya existe una hoja de ruta para las compañías, en este caso sujetos obligados, pero puedo traspolarla y aplicarla a las compañías que no son sujetos obligados. Y esto significa tener políticas, procesos, manuales, formularios. Y no se trata de un copy-pega, porque algunos de ustedes dirán, no, ya me dijo el contador, me lo bajo de Google y ya está, copio, pego. Eso no sirve de nada. Pero aunque lo quisieran hacer así, está incompleto. Porque lo que tienen que tener la esencia de un sistema va a ser su corazón, y el corazón va a ser tener una matriz de riesgo. Este término, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, creo que sí, algunos. Existen matrices de riesgo en Excel que se usaban hace 15 años, 12 años. Yo también lo usé hace 12 años. Hoy el día en Excel, pues no le da confianza para nada. Lo preferible es ir viendo la parte de la tecnología. Y en ese sentido, la buena noticia que les puedo brindar, y si están interesados, nosotros tenemos un software con OneNet justamente para el tema de antilavado que les permite a ustedes llevar todo este proceso y poder cubrir su empresa y su patrimonio. Pero ¿qué es esta matriz de riesgo? Porque no, más allá de la cuña publicitaria, que creo que es buena, no, la idea de esto no es asustarlos, sino más bien decirles, mire, hay una amenaza, hay una hoja de ruta y cuenten con nosotros para una solución y la tenemos aquí. Pero conceptualmente hay que entenderlo, porque no se trata de, ya, yo quiero, pero no sé qué es lo que quiero. No, yo quiero porque me sirve, porque me va a proteger, pero obviamente quiero que me expliquen bien. Y por lo tanto, se los pongo lo más detallado posible sin entrar en tanto técnico. La matriz de riesgo, que de acuerdo a la ley, que es el del SPARLAB, debe tener 4 factores importantes: cliente, jurisdicción, productos y canales. Si no tiene estos 4 factores, ojo, no sirve, no vale. Y asimismo, estos 4 factores con sus subfactores, con la aplicación de un algoritmo desarrollado, en este caso conocemos cómo deben funcionar los algoritmos, puede optimizar lo que le demora 2, 3, 4 horas en saber con quién voy a transaccionar a un cliente, que es mejor que decir, me tapo los ojos, extiendo la mano y recibo el dinero y no sé de quién lo estoy recibiendo. Eso sería muy perjudicial. Este proceso de 3, 4 horas lo podemos hacer en 7 minutos, 8 minutos, haciéndolo de la manera adecuada, ordenadamente. Para los que tienen sujeto obligado y para los que tienen contador, algo ya entienden de esto. De tal manera que aquí no se trata de detectar un delincuente o detectar alguien que esté en grupos de organización criminal. No, no se trata de nada de eso. No se trata de denunciar, no, para nada. Se trata de perfilar el riesgo. Perfilar el riesgo sin dejar de vender, sin dejar de vender o sin dejar de comprar, sin dejar de comprar. Por lo tanto, al perfilar el riesgo podemos tener un riesgo alto, medio y bajo, de acuerdo a la normativa nacional e internacional. Esto no se trata de lo que creemos, nos parecemos, acomodamos, no. Existe ya un parámetro establecido de las normas a nivel nacional e internacional. Y debe brindarnos 2 resultados, 2 fotos. Nuevamente, si no están estas 2 fotos en su matriz de riesgo, así sea en Excel, que les sugiero reevaluarla, si no están estas 2 fotos, no tienen nada. Eso es importantísimo, se los digo porque es la mejor defensa que van a tener. Que justamente el software que nosotros tenemos también lo permite evaluar el riesgo inherente y el riesgo residual. Es decir, como ustedes ven en el gráfico aquí del 0 al 5, yo puedo tener un nivel de riesgo al inicio de la operación comercial, pero eso no significa que pierda el cliente. Yo puedo tener elementos atenuantes sin ser invasivo, cumpliendo con la ley de datos públicos y de una manera muy prolijua y muy técnica y pragmática poder llegar, en algunos casos, en la mayoría, a un riesgo residual que me permite tener la tranquilidad. Y ahí sí, esto va de acuerdo al manual. Es decir, que me bajé un manual de Google, pues ya sabemos que nos va a ir mal. Pero si estructuramos correctamente un manual sencillo para el giro del negocio y tenemos, en este caso, un resultado técnico en base a un software que va conectado al manual, pues tengo todos los elementos que me permiten que lo que está aquí,
programas de conozca a su cliente de debida diligencia, que es atenuar la responsabilidad penal de personas jurídicas y no caer luego en lo que se conoce también en el campo judicial como extinción de dominio. Entonces, en ese sentido, bueno, un poco las características del software, para los que estén interesados lo podemos conversar posteriormente. La intención de esta corta charla es justamente posicionar primero la idea. ¿Existe un alto riesgo por el tema de lavado en cualquier actividad económica? Sí. Segundo, ¿existe alguna manera de poder mitigar ese riesgo sin dejar de vender? Sí. Tenemos que tomar decisiones que nos permitan blindar y proteger el negocio y la empresa sin desgastarnos tanto, es la recomendación. Así que eso es por mi parte lo que les quería comentar sobre el tema de lavado. No he profundizado en más casos de escándalo porque creo que ya todos los días salen las noticias al respecto y he tratado de hacerlo más simple y de una manera mejor entendible, buscando y sugiriendo a ustedes que aunque no sean sujetos obligados, todos, algunos sí lo son, busquen la manera de cuidar. No lo piensen, no lo tomen, no tomen la decisión en función de que tengo que cumplir con, no, de qué manera puedo ser protagonista de mi propio negocio y cuidarlo. Esa es la sugerencia con la que termino. Así que, no sé, les agradezco mucho, Marcos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, encantadísimo. Perfecto, economista Alan, muchísimas gracias. Por favor, si alguien desea participar, levante la mano. Los micrófonos igual están abiertos para irlo haciendo de forma ordenada. Lo que yo siempre digo en estas charlas cuando las llevamos a cabo, aprovechemos al experto. Es el momento de preguntar. Como ven, el recorrido, la experiencia de Alan es fantástica. O sea, no esperemos a estar en un problema para recién ir a ver qué hacer y cómo hacer. Si alguien desea hacer la pregunta, pues con muchísimo gusto, por favor, adelante. Parece ser que no tenemos lastimosamente preguntas. Como digo, ya, pues si desperdician la oportunidad de preguntar al experto. Alan, una consulta. Muchas veces se escucha, ¿no? Y es como que lo obvio, pero no hay pregunta tonta, ¿no? No, pero no se preocupe. Cuando nos dicen, a veces pasa, ¿no? Que, oye, préstame la cuenta o cóbrame un cheque. Hazme el favor de irme a cobrar un cheque o préstame la cuenta que voy a recibir un pago. Independientemente del monto, ya si son 100,000, 200,000, $1,000,000, ya ahí cualquiera se preocupa. Pero voy a decir que $1,000 o $500, no sé. Y se puede hacer repetitivo, ¿no? A lo mejor la respuesta es obvia, pero como digo, no hay pregunta tonta. Una, por un lado. Y peor, cuando es una empresa. Yo gerencio ahí una empresa, entonces, o qué pasa cuando uno gerencia la empresa de otros, que oye, como eres mi amigo, eres mi compadre, o eres mi primo, fírmame como gerente. Un poco por ahí nos puedes dar un tip o algo de cómo, lo lógico, no, oye, no firmes, no hagas, no, pero escucharlo. Yo siempre pongo un ejemplo que se conoció a nivel mundial, ya ha dejado de sonar un poco, pero era una cantante famosa española, yo creo que algunos de ustedes la recordarán, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja en España prestó su cuenta bancaria al esposo y el esposo estuvo metido en el caso de corrupción más emblemático de España de los últimos 70 años, según los especialistas. Yo leí el informe, el detalle de eso, ¿no? Tanto del sector público como privado, gente que estaba metido ahí en temas de coimas, de corrupción, de construcción de un complejo habitacional y de turismo en Marbella fabuloso. E Isabel lo que hizo fue prestarle la cuenta al esposo y 2 meses, 3 meses, por 300,000 euros más o menos. Estuvo metida presa 3 años, salió en libertad condicional casi a los 2. Se divorció, obviamente, ¿no? Entonces, sugerencia, no se presta las cuentas. No se presta. Ustedes no saben. No confíen en ese sentido. No, no. Y si tuviese en algún momento dado, o sea, a ver, están los abogados, donde se crean figuras ya jurídicas, consorcios, fideicomisos, o sea, hasta las sociedades hay que pensarlas, pero en todo caso que no sea la cuenta personal, sino que ya sea algo corporativo donde intervienen varios socios y bueno, ya es otro tipo de riesgo, algo más controlado al respecto, ¿no?
Es mi sugerencia en ese sentido. Por ahí vi una pregunta que decía cómo detectar si alguien quiere lavar dinero de nosotros. No se trata de ir caminando, levantarse todos los días y decir, hoy me voy a topar con personas que quieren lavar dinero a través mío. No se trata, eso no es la vida. Pero tampoco la vida es levantarme y decir, no pasa nada, el problema es del de la esquina, no es mío. Ese también es el otro extremo malo. Tiene que haber un punto ecuánime, equilibrado, intermedio en ese sentido. Es decir, como les mencionaba, yo les ponía como referencia el camino que hemos avanzado, llegando a crear un software, eh, pero más allá del software, es el concepto. El concepto es conocer con quién me voy a asociar comercialmente, porque terminan siendo socios estratégicos comerciales, mi cliente o mi proveedor, no necesariamente socios corporativos, no es que somos socios de una misma empresa, pero terminamos en operaciones comerciales de una o de varias veces, ¿y quién es? Y a mí me interesa vender o a mí me interesa comprar y veo una oportunidad y de eso se trata. Pero estoy seguro que si ustedes dicen, oh, aquí tengo una oportunidad de comprar y luego vender, no es que sacan el dinero y van caminando por la calle con el dinero y ventilándose como que hubiera calor y todo el mundo ve que, o sea, les roban, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se toman precauciones. Y la precaución en el momento que vamos a comprar es justamente cuidar, bueno, ¿quién va a ser quién es esta persona? Dependiendo hasta dónde puedo llegar. No es lo mismo que ustedes puedan, yo uso el término perfilar, que es el término que se utiliza y que tenemos que incorporarlo, no es lo mismo que ustedes puedan perfilar a una persona, a un cliente, que un banco lo perfile a su cliente. No es el mismo alcance. No puede ser la misma demanda, no puede ser la misma exigencia, pero tengan la seguridad que si llegan a estar involucrados en un caso de lavado de activos por ese cliente y no hicieron nada, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Entonces, importantísimo poder ver los grados de oportunidad o responsabilidad, más allá de que sean o no sujetos obligados. Porque el desconocimiento no exime de la culpa, como decía Marcos, y está en la Constitución, no exime. Tanto así que si alguno de ustedes tiene alguna compañía relacionada, por ejemplo, bienes raíces, donde sí tiene un sujeto obligado, van a decirles en cualquier proceso judicial de investigación, no es que usted no conoce cómo funciona el sistema, sí lo conoce. No estaba obligado acá, ok, pero la pregunta es, si no estoy obligado y no hice nada, ¿cómo me defiendo? La sugerencia es anticiparse ante una realidad no solo del Ecuador, de toda Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Freddy, Hola, adelante, Freddy. gracias. Yo tengo una inquietud, por ejemplo, en el área rural. Yo salgo, qué sé yo, he vendido el chanchito, las gallinitas, lo que sea, y salgo y compro en la tienda de abastos. Compro en la tienda de abastos, por ejemplo. Y en los pueblos siempre hay el run run que Julano está lavando, Sutano está lavando, y así sucesivamente, hay que ser realistas. En los pueblos chiquitos, infierno grande. Entonces, el instante que yo voy y compro al señor que en el run run dice que está como es lavando el dinero, ¿cómo quedamos nosotros, los campesinos, que por necesidad queremos comprar los fideos, el azúcar, la sal, lo que sea? ¿Cómo quedamos ahí los campesinos? Bien, por eso es importante definir dentro de la transacción eh, la necesidad o el requerimiento de quién le haga un perfilamiento. No es lo mismo yo, en el caso que usted menciona, que va a la tienda de abastos, no necesariamente va a la misma tienda todos los días, o no necesariamente estamos hablando de que es un proveedor permanente para su giro del negocio. Estamos hablando de la subsistencia, seguramente es para temas de la casa, de la comida, del día a día. Entonces, en ese sentido, se analiza, ¿vale hacerle un perfilamiento a este dueño de la tienda de abastos? Quizás no. No es lo mismo, y me ha tocado un análisis en su momento de un productor de carne que le vendía a una persona que tenía una tienda de abasto, pero en el año 1 tenía una tienda, en el año 3 tenía 2 edificios de 3 pisos. Entonces, claro, los montos del productor de carne, en este caso, que le daba a este cliente eran considerables. Y eso ameritaba que obviamente hiciera un perfilamiento. Entonces, se analiza cada caso, no les estoy diciendo a todos, mañana
Decía alguien, un colega, voy a comprar una hamburguesa en McDonald's y tengo que hacer el perfil a McDonald's. No, no se trata de eso. Se trata de poder seleccionar e identificar dónde existe, de acuerdo a la frecuencia, la cantidad, los montos, de acuerdo a la parte estratégica de las operaciones, una vulnerabilidad, un riesgo, y a ese le aplicó algún tipo de perfilamiento. No necesariamente que se entere, no necesariamente, porque obviamente hay que manejarlo este tema con bastante cuidado, pero que les permita a ustedes tener un expediente corto, pequeño y decir, bueno, a este señor lo he revisado y no pasa nada, ¿no? O a mi alcance está todo en orden. Perfecto. Clara, creo que quería hacer una pregunta. Y si no, Alan, le consulto. Parece que escuché, no sé si estaba equivocado, que más de $10,000 no podemos coger en efectivo. Siempre se escucha, o yo escucho al menos que, bueno, no es un problema, yo vendo mi finca en $200,000, a mí si me trae efectivo, yo no importa. Puedo coger $200,000 en efectivo e ir al banco y decir, esto es porque yo vendí mi finquita. Aquí están los documentos que vendí mi finquita. Quiero guardarlo en el banco. ¿Es posible? ¿No es posible? A ver, yo lo que les decía es lo que la ley antilavado aprobada entra en vigencia en julio 29 del 2025. Y esa ley dice que es prohibido todas las operaciones mayores a 10,000 en efectivo. Es decir, hoy no es prohibido. Ahora, es recomendable, si ustedes van con $200,000 en efectivo al banco, el banco los va a reportar a la UAFE. ¿Qué pase después? Depende de una serie de factores, pero podrían pasar un mal momento. Fuera de que quien se entere que ha cobrado en efectivo puede mandarles a robar. Entonces, la sugerencia es evitarlo, ¿no? Pero la prohibición es a partir de julio del 25. Ya, y una última pregunta de mi parte, no sé si hay otra pregunta por ahí, que es como que el día a día, disculpe Ana. Todas las semanas yo vendo chanchos, como decía aquí el amigo, creo, gallinas, ¿no? Yo, al menos para mí, ¿no? En mi pensar, el que no regatea, el que repaga algo que cuesta $2, dice, no, no importa, 2,50, toma. Esa persona como que para mí sería sospechosa. Como usted dice, empieza a comprar volumen, 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 se convierte en un buen cliente de uno. Con qué pena uno decirle, ya no te puedo vender más. O sea, ¿hasta dónde es el alcance? Uno que está haciendo las cosas bien, uno que está cosechando, sembrando, criando, comercializando sus cosechas, ¿hasta dónde se involucra, ¿no? En este punto? O yo definitivamente tengo que hacer el perfil como usted dice, y si yo tengo una sospecha, sabes que mejor no te vendo. O podría seguirle vendiendo siempre y cuando le facture, yo respete mis precios, o sea, todo en orden o no. Depende, vuelvo y repito, cualquier sistema de ustedes de perfilamiento de sus clientes, el objetivo es seguir vendiendo. El objetivo no es que sea una barrera. Eso no funciona así. Pero obviamente, dentro de ese objetivo va con la tranquilidad a quien le estoy vendiendo. Porque el sistema que ustedes aplican no es para identificar con seguridad que la otra persona es un lavador. Ustedes no son jueces. Ustedes no pueden determinar eso. Ustedes lo que determinan es el nivel de riesgo. Y como hay un nivel de riesgo, ustedes pueden mitigarlo. Y por eso vienen procesos no invasivos, prácticos, sencillos, que les permite a ustedes documentar, tener la documentación. Es mejor si es en la computadora, creo que hoy día todos manejamos computadora, estemos donde estemos, mejor de tener toda esa información, así como tenemos un contador, creo que todos tienen un contador. Asimismo, los que no son sujetos obligados, puede haber una persona, quizás el mismo contador, quizás en algunos casos, los que no son sujetos obligados, que pueda llevar este registro y decir, bueno, a los más importantes le tengo esta radiografía, este perfilamiento y estamos tranquilos. Ahora, pudieran toparse con una sorpresa muy desagradable y ahí sí, sería un caso muy extremo, pero bienvenido sea que se den cuenta. Para ustedes, de una manera muy estratégica, dejar de tener operaciones. No digo que no pueda ocurrir, sería raro, pero si llega a ocurrir, yo creo que es una ventaja para ustedes saberlo. Perfecto, Alan, quedado clarísimo y muy enriquecedora la charla. Si no hay más preguntas, adelante, claro, usted ha alzado la mano, diga. Buenas noches a todos. Sí, yo tengo una consulta, ¿verdad? Pero más que todo, esta pregunta es como para saber qué problemas podrían haber en este caso en el futuro, ¿verdad? Le cuento una experiencia que me pasó en un antiguo trabajo que yo estaba. Habían clientes que llegaban y, por ejemplo, a un ex compañero que yo tenía en este trabajo, él
es una experiencia, ¿no?, de trabajo aquí que pasó, pero sin embargo, este cliente no hacía las compras, pero les pasaba dinero al otro compañero para que le haga facturas a nombre de él, qué sé yo, si iba aquí el compañero Marco Silva, iba con una compra y hacía una compra de $80, pero hacía una factura de consumidor final, y en este caso venía este otro señor y le decía, bueno, al compañero, ¿sabes qué? Factúrame a mi nombre esa factura. O sea, es decir, eso sí vendría a ser un problema en este caso en este caso, el comisariato. Sí vendría eso a ser un problema futuro, si es que en este caso se descubrieran, o cómo serían, porque tengo ahí esa pequeña dudita, ¿no? Me quedó esa parte ahí que no, que digamos que sí fuese bueno, ¿no? Porque tal vez son experiencias que pasen en otros lados. Bueno, primero tengo que ser muy responsable con mis comentarios, independientemente que se graben o no se graben, sean públicos o no, uno tiene que ser muy responsable con sus comentarios. Entonces, por lo que me está comentando, el hecho de que existe una operación entre una y otra persona y que las figuras y que la factura sale a un nombre de un tercero, estaríamos desviando la realidad de la operación. Entonces, no recomendaría eso. Porque se está tomando un gasto que no corresponde tributariamente, salvo que existiera algún tipo de contrato tripartito donde pueda endosar de alguna manera, mañana un joint venture y otras cosas más, la parte tributaria, que no entro yo en este momento, porque ya con Juanet ya han visto una parte y van a seguir viendo más, y ya lo tienen súper claro. Ahí podría ustedes justificar técnicamente el por qué llegar a un tipo de esa situación. No hacerlo por hacerlo. Dos, si lo llegaran a hacer con mayor razón para todos estos tipos de contratos de triangulación, tripartito, de joint venture y todo lo demás, con mayor relación, saber con quién estoy transaccionando. Entonces, ahí viene justamente el perfilamiento. Hablo del concepto per se, más allá de que pueden ser $80, pero mañana pueden ser $800,000 de una operación grande. ¿Me explico? Entonces, primero Sí. tener claro cuál es el concepto y luego ver, obviamente, los montos que también van a determinar un grado de riesgo, ¿no? Claro, o sea, en este caso eso podría ser a futuro riesgo, ¿no? En este caso, esta ex compañía para la que pertenecía en ese momento, ¿no? Si no, si lo que están haciendo está yéndose en contra de la ley de régimen tributario, ya de por sí hay que tener claro que se está yendo en contra de la ley. O sea, tributariamente está cometiendo un delito. Más allá que sea $1, no quiero ponerme exagerado ni que se malinterprete, Ajá, solamente el concepto, $1 o 1.000.000 se está yendo en contra de la ley. Más allá. claro, Pero ojo, si se lo está haciendo porque detrás hay una figura en el cual hay operaciones cruzadas, hay compensación, bueno, se lo analiza en un contexto global, porque a lo mejor sí se justifica, no es lo ideal, pero si teniendo el orden se llega a justificar algún tipo de figura tributaria legal que permita hacer estas excepciones en el cual el uno termina pagando, el otro termina recibiendo la factura, pero porque de antemano hay un tema de alguna compensación que está debidamente justificada. Tema tributario. claro. O sea, Perfecto. es decir, esto normalmente sabe pasar a nivel rural en muchos locales, así que van, le dice fulano de tal, hazme una factura, pero o sea, a la final a veces uno desconoce esa área, y la verdad sí me quedé con la duda, sinceramente, pero ya con esto ya queda un poco más Pudiera, despejado. pudiera ser que entre ellos dos ya hay algún acuerdo, pero una deuda interna donde le dice yo te debo tanto, págame tú, y, o sea, en lugar de estarte dando y luego tú dar, bueno, se entendería. Si eso lo plasman de alguna manera en un papel, sería mucho mejor, para mayor tranquilidad. Bueno, repito, quizás por $80 nunca pasa nada y nunca sale detectado. Mañana se hace costumbre y lo hacen por una cantidad más grande, y ahí viene el problema. Y el problema es, me olvidé por qué lo estoy haciendo. Claro, Muchas gracias. Y puede que nunca hubo mala intención. ya cuando se mueve la pluma es el problema. A lo mejor, como usted dice, estimado Alan, al principio por $1, igual está mal. $1 o 1.000.000, pero cuando se mueve ya la pluma al millón es el problema. Adelante, Tulio, con esa pregunta cerramos de Tulio. De Pedro, hay un señor Pedro que hizo una pregunta, cómo saber si un inversionista, perdón Tulio, solo para contestarle a Pedro Guerrero, creo que era, inversionista quiere invertir. Bueno, ahí viene justamente el perfilamiento. Entonces, claro, estamos hablando su perfil económico, estamos hablando su perfil tributario, estamos hablando su perfil societario. O sea, hay algunos aspectos importantes que se le puede hacer una debida diligencia para verificar si tiene la solvencia y
y por lo menos la transparencia de que el dinero viene lícito. Nunca lo van a ver, no es que ustedes bajo ningún sistema van a decir, me consta y firmo y doy y pongo las manos al fuego. No se trata de eso, pero se trata de que el otro extremo tampoco es bueno. Mañana viene un inversionista y dice, oye, yo quiero invertir en tu negocio que estás produciendo y le pongo $500,000. Ya, ni te miro a los ojos por teléfono, mándame la plata. O sea, los extremos son malos. Entonces, conocerlo, conocerse, pedir referencias, verificar si es plata que sea bancarizada, mucho mejor, cuidado. O sea, algunos aspectos en los cuales ustedes se pueden ya cubrir en ese sentido. Ahora sí, Tulio creo que tenía una pregunta, ¿verdad, Marcos? Por favor. Sí, Sí, adelante, Tulio, lo escuchamos. buenas noches, Marcos. Felicitaciones por el evento, igual para Alian. La Buenas consulta es la siguiente, dentro de esto que el perfilamiento de los dineros lícitos y todo lo demás, si uno, por ejemplo, es proveedor y el día de mañana hay los centros de acopio, ustedes saben, banano, café, cacao, etcétera, pues yo a tal de que en este centro de acopio me reciba el producto y esté en precios equiparados, pues yo igual sigo proveyendo, pero sin importarme que él cómo tenga su operación y si haya metido dinero listo o no, porque estaría yo respaldado por una factura, es decir, le estaría yo facturando y a la vez la inversa, porque se suele escuchar, por ejemplo, hoy en día había una cadena de insumos agropecuarios y fertilizantes, entonces yo también hago el regateo y hoy en día no me voy donde un saco de fertilizante me cuesta $58. Hoy en día encontré en 45, entonces yo por ende me voy a comprar de 45. Y allí igual me van a dar una factura, entonces al final del año, claro, se hace la declaración tributaria, etcétera, está todo en regla, pero la consulta es, ¿saldría igual afectado el hecho de haber consumido en esa tienda, en ese negocio de insumos, o a la inversa, yo haber entregado mis productos en ese centro de acopio? Porque el rato que le someten a investigación, le salpica hasta al proveedor, al que ha vendido, al que ha comprado, porque ahí asoman los nombres. Entonces, yo más bien vería que eso va a ser como, rato lo mencionaba, como un freno, más bien por otros métodos debería haber a manera de un filtro de que se revise y anticiparnos, pero los que estamos muy abajo en la cadena, pues salir, digamos, bien librados, porque yo al menos tengo esa idea, ¿no? De que no puedo yo estar analizando ni juzgando a esta gente, no tengo las herramientas, entonces, vuelvo y repito, me voy por costo-beneficio, o sea, si hoy en día hay una tienda que me provee a menor precio, pues creo que la mayoría lo hacemos, ¿no? De ir allá. Esa sería mi inquietud. Sí, bien, hay algunos aristas dentro de la pregunta que es muy buena. Yo me quedo con palabras claves que mencionó, perfilamiento y obviamente una revisión de de quién es, con quién está transaccionando. Al principio hablaba de llevar a un centro de acopio. O sea, mañana, incluso el propio hecho de dejarlo en una bodega donde compartan varias personas y mañana hay una redada, bueno, ¿quiénes nomás estaban interviniendo aquí? Y eso no significa vivir con temor, no se malentienda. No significa que todo es malo y por lo tanto no como pero. Significa tener un poquito de un paso más interno que no los desgaste. Entonces, el conocerlo un poco con información dentro de lo que hay información pública en el Ecuador, están las páginas del SRI, las páginas de la superintendencia de la compañía, o sea, hay información que ustedes pueden coger, recopilar, armar una pequeña carpeta y si pueden hacer un pequeño análisis, una pequeña fórmula que encantadísimo los puedo guiar, ya ustedes quedan mucho más tranquilos en ese sentido, ¿me explico? Importante, variables a considerar, monto y frecuencia. No es lo mismo tener una operación con una persona de $50 en el año que de tener $50 todos los días por alguna actividad económica. Entonces ya tengo un efecto multiplicador o de $500 todos los días. Entonces, por hacer una referencia, entonces frecuencia y monto. Cuando se hace análisis de vínculo dentro ya de casos específicos de lavado de activos, estamos hablando de temas ya penales, se tienen que analizar algunas variables importantes que no deben ser subjetivas. Puede haber errores, hay seres humanos, el que analiza es un ser humano, entonces a lo mejor mete a alguien que estaba mucho más abajo en la cadena y lo mete porque le pareció conocido el nombre, supongamos. Pero en ese sentido,
hay cómo cuidarse de tal manera que ustedes no les significa una carga más, que es importante. Vamos rompiendo paradigmas. Yo recuerdo cuando entré a Rentas, jefe de auditoría, en el año 2000, hubieron muchos cambios y muchos temas nuevos. Entonces decían, no, pues, 20, 30 años no nos han pedido declaraciones de impuestos y ahora nos piden. Bueno, ya estamos acostumbrados después de 25 años, ¿no? Entonces, es poco a poco que vamos evolucionando en este sentido, ¿no? Es mi consejo por ahí. Marco, me parece Freddy Paredes mandó un mensaje que quería el teléfono para una entrevista en la radio. Tranquilo, sí, con mucho gusto, por favor, si le compartes, encantado. Podemos hacer súper chévere, algo dinámico, tributario, antilavado, va de la mano. Hoy en día va de la mano. Entonces, Freddy, te lo dejo ahí también como algo más sólido para esa invitación. Te agradezco mucho. Perfecto, muchas gracias. Sí, ya le paso yo el número de Freddy o ya le paso ahí de Alianza, digamos. Eso creo que sería todo por hoy. Agradecerle infinitamente a Alan por su tiempo, por la charla, por el webinar del día de hoy. Ha estado súper importante, como digo. Temas que supuestamente todos sabemos, todos manejamos, pero hemos aprendido. Yo me voy con monto y frecuencia, por ejemplo, con perfilamiento, cosas que todos los días sabemos y escuchamos, pero de hoy en adelante como que las voy a ver de una manera diferente, pues, ¿no? Estas frases, estas palabras. Muchísimas gracias a nombre personal y a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, estimado Alan, y a todos por estar aquí. Una última cosa, estamos ahora mismo haciendo una rifa agropecuaria. Básicamente, las personas que han comprado un certificado y en los últimos 6 meses, voy a decir, desde el año pasado, y ahora nos quieren ayudar con un certificado de este webinar que estamos haciendo ahora. Espero que estén viendo lo que yo estoy viendo ahora. Déjenme ver. Sí, creo. Va a venir incluido nuestro certificado, cuestan $10. Si compraba un certificado anteriormente y ahora va a comprar de esta charla de hoy, puede participar en la rifa, que el costo de la rifa es $5. Los premios son premios para el campo, básicamente motocultor. Estamos organizando un tour al campo para 2 personas, una bomba de agua, bomba para fumigar, asesoría en ganadería, asesoría en una aplicación foliar, asesoría en agricultura de precisión, servicio contable, un kit de una firma y facturación, una bomba de batería, algunos productos agropecuarios y productos que son de nuestras cosechas, tomate, bueno, canastas, chocolate, café, entre otros. Eso básicamente son los premios y por esta ocasión, como digo, para los que deseen, esto no es una obligación ni mucho menos, para los que deseen pueden participar, pueden adquirir el certificado siempre y cuando hayan adquirido uno anterior de cualquiera de los de capacitación o los de webinar y sale con un número de rifa este certificado de este webinar del día de hoy. Nada más. Muchísimas gracias, Alan. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches, a nombre de Juanet. Un gusto, a las órdenes.